Vamos a hablar de un tema fascinante, los impuestos. Hay una nueva reforma tributaria en Colombia, siguiendo la tradición de hacer una cada año y medio. Y más allá de los detalles, a todos nos convendría entender un poco mejor el panorama general. ¿Cómo funcionan los impuestos? ¿Por qué es un tema tan polémico? Pues bien, comencemos desde el principio. Todo lo que hace el Estado cuesta dinero. No importa si estamos hablando de construir un parque u ofrecer educación pública, el hecho es que el Estado necesita recursos para funcionar. Nosotros, los ciudadanos, financiamos al Estado a través de impuestos y eso nos permite disfrutar los beneficios de iniciativas a gran escala. Algunos hacen aportes grandes y otros hacen aportes pequeños. ¿Se entiende? Bueno, porque la cosa se complica. En teoría, las acciones del Estado benefician directa o indirectamente a los ciudadanos. Y no debería molestarnos pagar impuestos, pero no nos digamos mentiras. Como su nombre lo indica, los impuestos son una imposición. Si nos gustara financiar al Estado, todo ese dinero se podría recoger a punta de donaciones. Algunos dirán que los ciudadanos no vemos más allá de nuestras narices. Otros dirán que el Estado no genera confianza cuando de utilizar los recursos públicos se trata. Pero lo cierto es que el Estado y los ciudadanos juegan al gato y al ratón apenas se menciona este tema. Por otro lado, la economía es un sistema dinámico. Eso quiere decir que pequeños cambios pueden causar consecuencias enormes porque el sistema es muy sensible. Es la historia de la mariposa que aletea y el huracán que aparece al otro lado del mundo. Pero en términos de la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, todo está conectado y es muy difícil alterar una cosa sin alterar muchas. Cuando uno junta ambos factores, resulta que los impuestos tienen efectos secundarios. Pueden marchitar el desarrollo económico de un país porque le quitan capacidad de gasto a los ciudadanos y porque desincentivan las actividades que están sujetas a impuestos. Ahora bien, como el Estado invierte los recursos que recauda de muchas formas, es posible que el resultado final sea favorable. Pero los gastos del Estado son un tema para otro video. Lo que nos preocupa en este momento son las consecuencias de esta dinámica del gato y el ratón. Por ejemplo, el famoso 4 por 1000. Como ya saben, por cada 1000 pesos que se mueven en una transacción bancaria, el Estado cobra 4. El problema con este impuesto, que supuestamente era transitorio, que no está relacionado con actividades económicas específicas y que básicamente se cobra porque es cómodo para el Estado recaudarlo, es que incentiva a las personas a no realizar transacciones bancarias. Las consecuencias de esto son bastante graves. Primero, el Estado recauda menos dinero del que podría recaudar porque existe una estrategia simple para no pagar ese impuesto: usar efectivo. Y segundo, en la medida en que los bancos mueven menos dinero, hay menos préstamos, lo que a su vez quiere decir que hay menos inversiones. Si nos permiten el tono dramático, el costo del 4 por 1000 no son solo los 4 pesos, es vivir en un país cuyo desarrollo económico está condicionado por la informalidad. Y fíjense que en ningún momento estamos hablando de quién paga el 4 por 1000. La discusión siempre se reduce a que si los ricos pagan esto y si los pobres pagan aquello, pero el problema fundamental es que como la economía es un sistema dinámico y la economía, esa cosa tan abstracta, somos nosotros, el costo de los impuestos es asumido por todos, incluso cuando no los pagamos directamente. Veamos otros ejemplos. Cuando suben los cobros para fiscales a la nómina, las empresas contratan a menos personas, pagan menos o pagan de manera informal. Cuando sube el IVA, la gente consume menos, y eso afecta tanto a los que compran como a los que ya no pueden vender. El CREE, uno de los impuestos polémicos que se ha discutido recientemente, es un impuesto a las utilidades, y si se cobra en exceso, la consecuencia es que las empresas prefieren dejar de invertir o irse del país. El impuesto al patrimonio, otro de los polémicos, tiene el problema de que se cobra por el valor de las propiedades independientemente de que estén produciendo o no. Si una fábrica no está produciendo, o peor, si está en números rojos, ese impuesto podría empujarla a la quiebra. De nuevo, las personas que pierden su trabajo técnicamente no pagan ese impuesto, pero sí asumen parte del costo. Por supuesto, nada de esto es tan simple como lo estamos diciendo, pero el hecho es que cuando el Estado recauda un impuesto, no solo recoge dinero, sino que también altera el comportamiento de las personas, ya sea porque les cuesta pagarlo, porque no lo pueden pagar o porque encuentran la forma de no pagarlo. Y que quede claro, ni siquiera estamos hablando de comportamientos ilegales. Es perfectamente legal irse del país, manejar efectivo o en general buscar la manera de pagar la menor cantidad de impuestos. La paradoja de todo esto se puede ver en una gráfica muy famosa entre los economistas, la curva de Laffer. En el eje horizontal está lo que cobra el Estado a través de los impuestos, en el eje vertical está lo que se recauda. Uno pensaría que entre más dinero cobra el Estado, más dinero recauda,
Pero en la medida en que la economía es muy sensible y las personas cambian su comportamiento, hay un punto en el que esto deja de ser verdad. Cuando lo que se cobra excede cierto límite, que cambia dependiendo del contexto de cada país, la cantidad de dinero que se recoge es menor de lo que podría haberse recaudado si los impuestos fueran a su vez menores. Literalmente, hay casos en los que bajar los impuestos incrementa la cantidad de dinero que el Estado recauda. En el extremo de la curva está el mejor ejemplo. Si el Estado cobrara el 100% del ingreso de la gente en impuestos, pues no recaudaría ni un peso porque algunos se irían del país, otros se morirían de hambre y los demás harían todo de manera informal. En otras palabras, el tema de los impuestos es muy delicado porque el tamaño del ponqué puede reducirse si la tajada que persigue el Estado es demasiado grande. Pero ahí no termina la historia. Falta recordar que todo esto tiene un contexto político. Al momento de diseñar un esquema tributario, no solo hay que considerar las consecuencias negativas de los impuestos, sino también la percepción que los ciudadanos tienen de cada impuesto en particular. Por ejemplo, hoy en día, la recomendación de muchos economistas es subir el IVA. Argumentan que el IVA en Colombia es más bajo que en otros países y que, en lo que a impuestos respecta, este no es tan dañino para el desarrollo económico. Supongamos por un momento que tienen razón. Puede que no, pero supongamos. Resulta que el IVA es uno de los impuestos menos populares que existen porque sus consecuencias son visibles para todos, por oposición a otros impuestos que pueden ser más dañinos, pero están ocultos. Y como muy poca gente quiere que suba el IVA, el gobierno o los congresistas tendrían que asumir un costo político al momento de tomar esa decisión, ya que iría en contra de la voluntad de aquellos que los apoyan. Dicho todo eso, es un enredo hacer una reforma tributaria, y ese es justamente el problema que Colombia tiene en sus manos, no solo ahora, sino otra vez en unos meses, si el precio del petróleo sigue cayendo y si hay que financiar el costo de un proceso de paz. La solución a este problema es tomarnos las cosas en serio. El gobierno tiene que asumir con seriedad el hecho de que no podemos cambiar el esquema de impuestos superficialmente cada vez que aparece un hueco fiscal. Los ciudadanos tienen que entender que el problema de los impuestos va más allá de quien paga directamente, porque todos asumimos un costo indirecto. Los políticos tienen que preocuparse por las consecuencias reales de los impuestos y no por el modo en que son percibidos. Y el Estado tiene que generar confianza en la manera como gasta sus recursos para reducir la evasión. ¿Cómo se logran estas cosas? No tenemos ni idea, pero todo comienza por entender el problema.